Si eres practicante de Jiu-Jitsu, no llevas ni un año, incluso llevas meses, y ya te has dado cuenta de que normalmente tienes muchas molestias o incluso has llegado a tener alguna lesión ya, y te ha llegado ese pensamiento de decir, a lo mejor es que el Jiu-Jitsu es muy lesivo. Pues en este vídeo quiero explicarte por qué yo no pienso que el Jiu-Jitsu sea un deporte lesivo y por qué creo que tiene mucha importancia, como la mayoría de luchadores principiantes, que yo también me considero principiante de Jiu-Jitsu, pues tienen molestias por gente que conozco de mi gimnasio, de luchadores con los que he hablado. La mayoría tienen molestias y no llevan mucho tiempo practicando el deporte, y así que en este vídeo voy a contarte exactamente por qué creo que pasa esto y cómo organizar bien tu semana para que no te pase a ti. Entonces, antes que nada me presento, mi nombre es Lalo y soy estudiante de fisioterapia y preparador físico, y en este último año me he especializado en todo lo relacionado con los deportes de combate, y en concreto, como el Jiu-Jitsu llegó a mí hace alrededor de un año y fue un deporte que me enganchó también desde el primer momento, pues he decidido todo lo que sé y todo lo que voy aprendiendo y aplicándolo a este deporte, tanto para ayudarme en mi proceso de tanto de rendimiento como de recuperarme de lesiones, como para poder ayudar a otros luchadores de Jiu-Jitsu que quieran mantenerse durante muchos años dentro del tatami. Porque al final yo creo que cualquier luchador de Jiu-Jitsu puede tener dos objetivos. Están los que quieren rendir, quieren competir, incluso hay gente que quiere vivir de ello, que a mí parece, vamos, me parece brutal, y incluso a mí también me gustaría competir en algún día. Pero luego hay muchas personas que han encontrado el Jiu-Jitsu como ese espacio donde tienen esa desconexión al final de su día, donde desconectan de su trabajo y donde han encontrado un deporte donde se sienten bien y donde sienten que cada vez van mejorando, y al final eso es algo que te hace también disfrutar mucho lo que es el deporte. Entonces yo creo que en este tipo de deportistas, que yo creo que es la mayoría, que no buscan esa parte de rendimiento, es para los que van más enfocados ese vídeo. Yo creo que al final lo más importante es que tener un cuerpo sano y fuerte, que por supuesto te permita rendir lo máximo posible, pero si al final tu objetivo no es ese ni competir, tu objetivo es aguantar muchos años, y al final, quiera que no, es un deporte, no diría que es lesivo, pero es muy exigente físicamente. Entonces, si no estamos preparados para un deporte como este, es muy probable que en algún momento u otro aparezca una lesión, aunque hay también un factor suerte de que nos puede pasar o no. Pero si estamos bien preparados, vamos a prevenir muchas de esas molestias y de esas lesiones, y sobre todo, y más importante, vamos a poder aguantar muchos años dentro del tatami, que es el objetivo final. Entonces, el problema que yo veo aquí es que muchos de vosotros seguramente te puedas llegar a sentir identificado, pues a lo mejor nunca ha encontrado su deporte que más le apasione, nunca ha tenido su deporte, por así decirlo, donde haya desarrollado durante muchos años. A lo mejor no ha sido una persona que haya ido al gimnasio, haya entrenado fuerza, haya hecho pesas, y pues todo este tema de entrenamiento nunca le ha llamado la atención. Lo que pasa aquí es que muchos de ellos encuentran el Jiu-Jitsu, que es un deporte que al final tiene bastantes años, pero su mayor crecimiento está llegando ahora, actualmente, que estamos ahora mismo en abril de 2026, pues ya lleva unos años atrás, donde está creciendo mucho y actualmente pues cada vez mucho más. El problema aquí es que muchos de vosotros a lo mejor han encontrado el Jiu-Jitsu como ese deporte que nunca había encontrado en su vida, y al final eso es brutal porque te da como esa ilusión y esas ganas de por fin encontrar su deporte, o voy a progresar. Una sensación que todo el mundo le enriquece y le sienta espectacular. El problema es que cuando, o por lo menos lo que yo más me he encontrado, hablando con muchos de vosotros que a lo mejor tenéis más edad, sois ya adultos, tenéis 30 o más años, al final a lo mejor habéis estado mucho tiempo parados sin hacer ningún tipo de deporte y de repente habéis encontrado el Jiu-Jitsu, y como que esa chispa os ha hecho devolveros esas ganas de moveros, de entrenar, de poneros en forma. El problema aquí es que después de tantos años estando parados, meterte en un deporte tan exigente como es el Jiu-Jitsu sin ninguna base, a lo mejor sois también gente que trabaja sentado muchas horas. Esto al final hace que tu condición física no sea la mejor del mundo, y si encima te metes en un deporte como es este, donde las demandas de fuerza, de movilidad en tantos rangos de movimientos distintos son tan importantes para que, no solamente para practicarlo, sino para que no te lesiones, esto hace que se junte, como se dice, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces al final lo que más veo es que, encima de que a lo mejor no estás del todo preparado para hacer el deporte, empiezas a meterte
muchísimas sesiones de entrenamiento a la semana. He llegado a hablar con personas que incluso doblan sesiones, hacen 4 o 5 sesiones de jiu-jitsu a la semana, pero no hacen ningún entrenamiento de fuerza, que al final es a donde quiero llevar este mensaje, y al final es sumar un desgaste que si encima no somos capaces de tener una recuperación óptima por nuestra alimentación, nuestro descanso, nuestro control del estrés, de las emociones, si encima de que no estamos preparados para este deporte, le estamos entrenando más incluso que deportistas que llevan más tiempo practicando este deporte, y encima nuestra recuperación en el día a día no es la mejor, pues entonces las probabilidades de lesión sí son muy altas, y ahí es cuando nos llega ese pensamiento de que a lo mejor el jiu-jitsu es lesivo. La realidad es que hay muchas cosas que estamos haciendo mal. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí y qué es lo que quiero haceros ver en prácticamente todos los vídeos que hablo sobre lesiones en jiu-jitsu? Es que al final es fundamental que tengamos esa base de fuerza, esa base en nuestros tendones, en nuestras fibras musculares, en nuestros ligamentos, que no es simplemente ponerte fuerte para verte en el espejo ni nada, sino se está viendo que como el músculo se considera también como dentro de lo que es la salud. Tiene un montón de procesos hormonales y metabólicos que favorecen muchísimas cosas en nuestro día a día que no somos conscientes, y lo más importante es que al final es lo que, por así decirlo, blinda a tu cuerpo en todas tus articulaciones. Es lo que también muchas veces entendemos mal lo que es la movilidad, pero precisamente el trabajo de fuerza bien realizado es encima lo que nos va a dar no solamente protección, sino que al final es lo que nos da esa amplitud de movimiento y ganar esos rangos de movilidad que tan fundamentales son en el jiu-jitsu. Es muy importante esto porque cuando no tenemos una movilidad considerable y estamos constantemente sometiendo al cuerpo a posiciones en el límite como es en el jiu-jitsu, lo que hace nuestro cuerpo, que al final es sabio, es compensar con otras partes del cuerpo que a lo mejor no le tocaría. Es decir, a lo mejor tú estás haciendo cualquier técnica de jiu-jitsu y tú notas que te está costando más porque esa movilidad que tienes está un poco restringida, y al final tú muchas veces sacas movimiento que incluso no pensabas que podrías hacerlo, y esto al final ayuda a que esa movilidad vaya ganándose, pero sin darte cuenta es probable que estés compensando con otra musculatura de tu cuerpo que no le tocaría hacer esos movimientos, y que al final son los que acaban trayendo esas molestias generalizadas, que muchos de vosotros me decís que a lo mejor después del jiu-jitsu tenéis molestias por todo el cuerpo, y muchas veces yo creo que se debe a esto, a esas compensaciones, y por eso la importancia de que hagamos ese trabajo de fuerza y de movilidad, que al final son dos cosas que van totalmente de la mano y que son los que nos va a dar esa salud, por así decirlo, y nos va a mantener tantos años dentro del tatami. Luego hay dos creencias que creo que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo conmigo en que o lo habéis pensado o actualmente pensáis que es así, y es que muchas veces cuando habéis tenido un mal gesto o alguna molestia que haya sido un poco más grave de lo normal, lo primero que se os ha venido a la cabeza es, bueno, voy a reposar unos cuantos días y ya cuando me note mejor, pues voy volviendo poco a poco. Al final es uno de los errores principales que veo en este tipo de luchadores y que más se cometen, el esperarte unos días y volver cuando ya deje de doler. Y aquí hay varias cosas que decir, y es que básicamente lo primero que nos está diciendo nuestro cuerpo cuando hay ciertas molestias, sin que haya habido nada por lo que tú digas, vale, aquí me podía hacer daño, sino simplemente acabas y te duele todo. El cuerpo, como bien os he dicho antes, es sabio, y cuando hay algo que estamos haciendo mal, tiende a avisarnos. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta con mi propia lesión, como que fue una lesión lumbar, que estuve 6 meses sin pisar el tatami, al final por no hacer las cosas bien desde el principio. Mi cuerpo me avisó de que yo no estaba 100% recuperado, y aún así yo volví a entrenar jiu-jitsu. Lo que conseguí al final es que en un entrenamiento en el gimnasio normal, después de una sesión de jiu-jitsu, al final acabase petando y el tiempo de lesión se alargase muchísimo. Entonces, lo que quiero haceros ver es que el reposo principalmente no es la mejor solución. Precisamente es el movimiento controlado y con cabeza y con un sentido, es lo que al final hace que tu cuerpo se recupere, y no solamente se recupere, sino que se adapte a lo que el deporte te exige, que no estamos acondicionados al deporte, no estamos adaptados a lo que este deporte nos exige a nuestro cuerpo. Entonces es ahí cuando el cuerpo responde y se queja, como es obvio. Luego hay otra creencia que seguramente también hayas escuchado en muchos gimnasios, sobre todo de artes marciales. Ya esto no es solamente en jiu-jitsu, sino
la creencia de que más entrenamiento dentro del tatami es lo que me va a poner fuerte. Es decir, cuando aparecen esos dolores o esas lesiones, yo creo que esto a día de hoy ya se está viendo menos, pero el pensar que por ir más horas al tatami, eso es lo que me va a poner fuerte para adaptarme al deporte, creo que es un error muy grave, porque en parte sí es necesario sumar horas en tu deporte para esa adaptación, pero cuando el cuerpo se queja tanto y tan seguido, es que necesitamos un acondicionamiento y esa parte de fuerza que considero tan fundamental fuera del tatami, para que así sea lo que nos adapte y no sumar horas dentro del tatami. Al final nuestro cuerpo, según lo fuerte que estemos, por así decirlo, entre comillas, va a ser capaz de absorber más o menos carga. Esto se refiere a cuánto somos capaces de absorber de un mismo entrenamiento y de un entrenamiento a lo largo de la semana. Tenemos como una barra, por así decirlo, como la batería de un móvil, que somos capaces de absorber físicamente de esas sesiones de Jiu-Jitsu. Cuanta mayor sea esa barra, más vamos a poder absorber, y eso es lo que nos proporciona ese trabajo de fuerza que nos da esa capacidad de soportar más estrés, porque al final todos los deportes son como estresores que básicamente indirectamente están haciendo cierto daño al cuerpo. Entonces, cuanto más blindemos nuestro cuerpo, más vamos a poder soportar ese daño y por tanto menos probabilidad de lesión va a haber. Entonces vamos a pasar ya directamente a cómo organizar nuestra semana si somos principiantes. Y aquí lo primero que quiero ver, cómo veo yo que es la mayoría de semanas de un deportista de Jiu-Jitsu principiante que suele tener molestias y lesiones. Y yo aquí lo que veo es entrenos de Jiu-Jitsu 4 o 5 días a la semana, muchos días seguidos, incluso hay días donde haces doble sesión, es decir, haces una hora de entrenamiento de Jiu-Jitsu y te quedas a la hora siguiente. Luego, no hay ningún trabajo de fuerza, ni durante la semana, ni años atrás ha habido esa base física que hablamos, que es tan importante. Y luego, y otro punto muy importante, es todo lo que rodea al deportista en su día a día. No nos podemos quedar solamente con lo que hacemos dentro del tatami o del gimnasio, sino hay que ver muchas cosas de las que hacemos en nuestro día a día que sin darnos cuenta nos perjudican a nuestro cuerpo y hacen que a la siguiente sesión de Jiu-Jitsu no lleguemos del todo recuperados, y al final eso lo que hace es que esa sesión de entrenamiento no me recupero del todo, vuelvo a entrenar, no me recupero del todo, voy acumulando fatiga hasta que o llega el fin de semana y estoy muerto, y ahí es cuando recupero y soy capaz de sobrevivir la semana siguiente, o llega un punto en el que en cualquier entreno de la semana el cuerpo acaba petando y es cuando vienen esas lesiones. Entonces mi recomendación aquí es que vayas al menos 2 días a la semana a hacer entrenamiento de fuerza o de pesas de cuerpo completo. Yo, por ejemplo, una distribución que veo muy buena en un principiante y que incluso yo a día de hoy estoy llevando y que considero que es bastante buena, es hacer lunes, miércoles y viernes Jiu-Jitsu. Esto también depende de la disponibilidad de tu gimnasio y demás, pero el lunes, miércoles y viernes Jiu-Jitsu, martes y jueves entrenamiento de fuerza. Cosa importante aquí, dependiendo de si vienes de hacer fuerza ya o no, te hará falta un material u otro. Por ejemplo, yo he preparado en mi Instagram, que os lo dejo por aquí, que es @lalobarfer.oficio, una rutina de 30 minutos para hacer desde casa, de cuerpo completo, para esas personas que tengan, lo primero, poco tiempo, que puede ser tu ejemplo, y que no hayan entrenado apenas fuerza nunca y estén, por ejemplo, en esa iniciación al Jiu-Jitsu. Entonces, con media hora, 2 días a la semana, yo creo que todo el mundo tiene ese tiempo para hacer un poco de preparación física, por así decirlo, e ir adaptando ese cuerpo. Es intentar meter 2 días a la semana de entrenamiento full body, que es cuerpo completo, y muy importante, y evitar llegar a ese fallo muscular, porque si no lo que vamos a hacer es esa fatiga que hemos hablado antes, ese entrenamiento de fuerza, si es demasiado intenso, que lo vayamos acumulando también a esas sesiones de Jiu-Jitsu y al final nos perjudique también. O sea que no es cualquier trabajo de fuerza, sino hay que ser preciso y sobre todo eso, intentar que no sea demasiado demandante, empezar de menos a más, y muy importante que os alejéis al máximo de los típicos entrenamientos de hipertrofia, de culturismo que vemos en el gimnasio, que se suele llegar al fallo de las rutinas pecho-tríceps, porque eso no es lo que prepara a tu cuerpo para el Jiu-Jitsu. Y es más, es uno de los principales motivos que veo en los gimnasios de deportistas de artes marciales por los que su preparación física no es la mejor, no rinden al máximo y sobre todo aumentan mucho su probabilidad de lesión, porque es un entrenamiento donde se llega mucho al fallo muscular, se trabaja de una forma muy analítica y no favorecen absolutamente nada en el deporte. Entonces realmente no hace falta gran cosa para empezar
esta preparación física si eres principiante, porque con empezar a trabajar tu cuerpo corporal en casa, con cualquier silla, con una esterilla, ya te puedes apañar y hacer ejercicios básicos, que si os interesa, ponerme en los comentarios si os gustaría que hiciese a lo mejor un vídeo de YouTube sobre una rutina que se puede hacer en casa para esos luchadores de Jiu-Jitsu principiantes. Y al final es eso, no hace falta ni mucho tiempo ni mucho material, y sobre todo controlar muy bien qué haces en tu día a día. Intenta mantenerte lo más activo posible. Si trabajas sentado, moverte, hacer los días que no entrenes Jiu-Jitsu, que hagas algo de movilidad. Todo lo que sea movimiento a tu cuerpo le va a venir súper bien para evitar esas rigideces, tanto que te recuperes como que te vayas adaptando al final a tener una vida más activa, porque tu deporte, que es el Jiu-Jitsu en este caso, te lo va a exigir. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Ponerme cualquier cosa que os interese por los comentarios, por mi Instagram, que lo tenéis por ahí abajo en la descripción. Y nada, quedaos sobre todo con ese mensaje de que ahora mismo no estoy enfocando esto tanto a rendimiento, sino a que a esos deportistas que tanto le apasiona el Jiu-Jitsu puedan mantenerse durante muchos años dentro del tatami sin lesiones. Yo creo que el objetivo de todo es seguir avanzando, ya que es un deporte que requiere tanto tiempo y de tantas horas y requiere tantas técnicas. Yo creo que lo más importante para progresar en el deporte es no tener que salirte de él, como fue mi caso, que estuve 6 meses parado, y al final frena tu progreso totalmente, y es lo que te va a impedir ir subiendo de cinturón y demás, y sobre todo poder disfrutar del deporte. Y nada, espero que os haya gustado, nos vemos pronto y un saludo.